Buenas tardes. Sábado 11 de diciembre y la Feria Internacional del Libro de Santiago tiene el agrado de presentar los libros Plaza de la Dignidad, publicado por Mago Editores, y Carmen Berenguer, Plaza Tomada, Poesía 1983-2020, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de Nueva León, México. Ambos volúmenes de la poeta chilena Carmen Berenguer. Dos libros que establecen un diálogo que tienen en común la obra de una de las poetas más importantes del Chile contemporáneo. Plaza Dignidad, editado en Chile por Mago Editores, es un testimonio sensible de nuestra sociedad. Y Plaza Tomada, que es la primera gran antología de la poeta publicada en México, que cierra con una selección de poemas del libro chileno y de la poesía chilena. Agradecemos la participación de los presentadores Max González Sáez, director de Mago Editores, y Antonio Ramos Revilla, editor de la Universidad de Nuevo León, México. Claudia Posadas, antologadora, Harold Alba, poeta y gestor cultural peruano, Patricia Espinosa, reconocida crítica literaria y academia de Carmen Berenguer. Los invitamos entonces a esta interesante conversación a propósito de estos dos libros que seguramente darán mucho que hablar. Bienvenidos. Sí, yo escucho perfecto. Hola, ¿ya podemos empezar? Exacto. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias a esta presentación en la Feria Internacional del Libro de Santiago de Chile, de Plaza de la Dignidad y Plaza Tomada, ambos libros de Carmen Berenguer. Yo soy Claudia Posadas, escritora y gestora cultural mexicana, antologadora de Plaza Tomada, Poesía 1983-2020. Agradezco en primer lugar al público que nos acompaña. Muchísimas gracias por su presencia. A quienes nos invitaron muy generosamente a esta Feria Internacional del Libro de Santiago, organizada por la Cámara Chilena del Libro. En primer lugar, a Eduardo Castillo, presidente de la Cámara Chilena del Libro, y a su equipo, Jocelyn y Guido. Por supuesto, a Max Sáenz, editor de Mago, director editorial de Mago Editores y editor del libro Plaza de la Dignidad, quien pronto se incorporará a este enlace. Por supuesto, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, la editora en México de la antología, la primera gran antología de Carmen Berenguer, publicada en nuestro país, en México. Por supuesto, a nuestros invitados de honor, a la maestra Patricia Espinosa, muchísimas gracias, Patricia, a la maestra Carmen Berenguer y, por supuesto, a Antonio Ramos Revillas. Lo que puedo decir es que estamos ante unos libros que se complementan, son libros hermanos, tanto Plaza de la Dignidad como Plaza Tomada. Son libros que establecen un diálogo entre sí como factor común, cuyo factor común es la obra de Carmen Berenguer. Esta es la antología en México, la obra de la gran poeta chilena Carmen Berenguer, como bien lo dijeron al principio, y pues que además conjuntan geografías hermanas. Y plazas, las plazas, el ágora del pueblo, el ágora del habla. Que finalmente el ágora es una metáfora de la poesía de Carmen Berenguer. Son libros
hermanos, libros que se complementan uno con otro, puesto que Plaza Tomada cierra todo su ciclo estructural y narrativo, que ahorita lo explico, con los poemas de Plaza de la Dignidad, que son poemas que hablan sobre sensiblemente sobre los aspectos sociales de 2018 en Chile. Es una poesía de la dignidad escrita desde la Plaza de la Dignidad. Plaza Tomada quiere establecer un diálogo con toda la obra en total o en conjunto de Carmen Berenguer, la publicada, la escrita, la que conocemos, que comenzó a publicarse desde 1983, con Bobby Sands desfallece en el muro, hasta, como dije, los poemas de Plaza de la Dignidad. Dado que en México está, digamos, la pregunta de estudio fue que no había una manera de dar a conocer de una forma completa y con una mayor idea y en conjunto de la obra de Berenguer, porque no es una obra muy accesible en nuestro país y porque estamos ante una obra fragmentaria, ante una obra con diversos registros, diversas extensiones, y pues había que hacer había que plantearse alguna estructura, alguna propuesta crítica que conjuntara todas las problemáticas críticas que implican esta obra. De esta forma, y que le dieran al público mexicano, en proyección al público latinoamericano, una idea mucho mayor y más completa de esta gran y maravillosa obra. En ese orden, pues en tanto que estamos ante una conciencia objetora, que es la conciencia poética de Carmen Berenguer, que unifica toda su obra, es una conciencia objetora que cuestiona el lenguaje, cuestiona el sistema, cuestiona el heteropatriarcado, el logocentrismo, decolonizante. Pues encontré que había una unidad sorprendente y que los primeros poemas de 1933 hasta los de Plaza de la Dignidad dialogan entre sí. En ese sentido es que decidimos realizar una antología poco convencional, pero también haciendo el gran honor de que estamos ante una de las representantes de la poesía chilena, una poesía de suyo compleja. Entonces, pues había que hacer una antología propositiva, honrando a esta gran poesía chilena y a esta gran obra, que también es una obra fragmentaria, como bien lo ha señalado Carmen. Y en ese sentido es que se decidió hacer una antología no cronológica, sino dialógica, y organizar todos los poemas de la maestra, dialogando entre sí de diversos años, de diversos libros, unidos en 8 ejes de significado, 8 capítulos que corresponden con los temas que el canon antológico y el canon crítico han señalado son los temas o los ejes de significado de la poesía de Carmen Berenguer, y quizá algunos aportes desde nuestro punto de vista mexicano. Es así que en esta antología están organizados con base en estos grandes ejes o temas de la poesía, que son los mismos temas que esta conciencia desinstaladora cuestiona, que son el lenguaje, la mujer y lo femenino violentado, el sistema, la dictadura, el cuerpo, la arquitectura colonizante, que también es algún aspecto interesante, y lo biográfico, porque finalmente lo biográfico es político y lo biográfico pasa por esta hiperconciencia, supraconciencia de lo que es el contexto. En ese orden empezamos la antología con una plaza entendida como zona cero, que es la zona de la confrontación social, de la tensión social, la plaza y la zona donde convergen los sujetos culturales de Chile, desde las tribus urbanas, los pueblos originarios,
los ejecutivos, los altos mandos, la autoridad policial, la sociedad en general. Y todo esto observado desde esa especie de panóptico existencial que es el estudio de Carmen Berenguer que converge a esta plaza. Entonces, en una estructura también narrativa, tomando en cuenta un correlato que tiene que ver con todo el trasfondo histórico que converge en esta gran obra escrita en su tiempo y testimonio de su tiempo, es que comenzamos desde esta zona cero hasta esta plaza como zona cero, hasta llegar, después de pasar por todas las luchas, por toda la historia personal, por todas las transformaciones del lenguaje que a través de todos estos ejes sensibles han transformado esta poesía, a la plaza tomada, a la plaza de la dignidad, la plaza tomada por la poesía, por el lenguaje, por la voz de nuestros pueblos americanos, por la dignidad. Muchísimas gracias. A continuación, doy la palabra a Antonio Ramos Revillas, editor de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, y lo cual aprovecho a felicitar y agradecer a su secretario de Extensión y Cultura, el maestro Celso José Garza, quien apoyó muchísimo para la realización de esta antología. Gracias al apoyo de la universidad, ha sido un año muy arduo de difusión, ya nos explicará y nos platicará el maestro Antonio, de difusión, de lecturas, de presentaciones, de entrevistas para promover la obra de Carmen, y pues agradezco muchísimo a la universidad que haya apoyado este proyecto con todo. Antonio Ramos Revillas, narrador, gestor cultural y editor. Ha obtenido en 3 ocasiones la mención de White Ravens, que otorga la Biblioteca de la Juventud de Múnich. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, conocimiento que otorga la Secretaría de Cultura de México, y desde 2016, dirige la editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su más reciente libro es su novela juvenil, Salvajes, editado en 2021 por el Fondo de Cultura Económica. Antonio, por favor. Gracias, Claudia, y gracias también a la Mesa Patricia, a la Mesa Carmen, a todo el equipo de FIRSA. Para nosotros en la Universidad Autónoma de Nuevo León, como bien menciona Claudia, ha sido un año bastante ajetreado y bastante interesante, porque si bien nosotros, si bien la universidad es la tercera más pública, más importante del país, con cerca de 240,000 alumnos en todas sus matrículas de tanto sistema medio como superior. Eso también se ve reflejado en la producción editorial que tenemos al año, que ronda aproximadamente los 150 títulos anuales, y que lo hemos diversificado para tener tanto ensayo como poesía, como por supuesto teatro, cine y nuestros libros institucionales que giran en torno a la obra de Alfonso Reyes, nuestro regiomontano universal, oriundo de estas tierras. Pero durante los últimos 5 o 6 años hemos estado intentando cómo hacer más con nuestros libros, cómo poder provocar el diálogo, cómo poder generar espacios de conversación con otras latitudes. También tengo que advertir que lamentablemente a esta hora siempre mis perros se ponen un poco intensos. Ya es algo que ocurre, creo que los han escuchado en todas partes, así que quiero pedir una disculpa por eso. Y les decía que buscamos generar como un espacio de diálogo y conversación, y en los últimos años hemos estado particularmente en la colección de poesía y de ensayo acercándonos a otras latitudes. Tenemos una antología de poesía hindú contemporánea, también de poesías chinos que han visitado América Latina, de manera que cuando la maestra Claudia Posadas empezó a conversar con nosotros sobre esta antología y sobre esta publicación de Carmen Berenguer, la verdad es que nunca estuvo como en duda, siempre fue cómo lo hacemos, cómo podemos acercarnos a esta poesía que además
tiene mucho que compartir, no solamente con el espacio de Chile, sino realmente con el espacio latinoamericano. Creo que las problemáticas que se han vivido con la relación con el poder nos hermanan a todos. Todos hemos pasado por este cuestionamiento, como bien dice Claudia, de la dignidad, o esta lucha o este espacio para hacer que la dignidad sea la que hable y la que luche contra la opresión, pero también una dignidad en la cual se arropa el yo poético de Carmen y juega con el lenguaje y habla del presente y hace también una crítica, pero también hay un espacio para el amor y también hay un espacio para el reconocimiento personal. Así que esta posibilidad de poder contar con una antología mayor de una de las grandes poetas de Chile, de acercarla a México, particularmente a Monterrey, y desde ahí moverla en el resto de los espacios, en las ferias de libro que organiza tanto nuestra universidad como las que asistimos, han hecho que sea un año pues bastante movido. Y yo quiero agradecerles a Claudia y a la maestra Carmen esta generosidad y esta complicidad, porque también gracias a ello es que al día de hoy tenemos nosotros la posibilidad de tener este libro. Como ustedes saben, las importaciones y mandar los libros de un país a otro es muy complejo. Cuando no se atraviesa la aduana, cuando tenemos suerte no se atraviesa la aduana, y cuando no, bueno, pues sí. Pero ahora afortunadamente, gracias a ciertos acuerdos con distribuidoras también de Chile, ustedes pueden tener este libro en acceso en Chile, pueden comprarlo en impresión bajo demanda y les llega de un día para otro. Ya no tiene, y sobre todo les llega a un precio bastante accesible, que es algo que nosotros procuramos impulsar desde la universidad. Nuestros libros suelen ser bastante baratos e incluso hacemos luego como locuras de ventas de 5 libros por 1 o 5 libros por 2, en el cual entran todo el catálogo, todas las novedades. Así que a mí solamente me queda pues agradecer. Hemos presentado este libro en nuestra feria, la One Leer, también en otras ferias, en otros espacios, gracias al trabajo incansable de Claudia y también a la generosidad de la maestra Carmen, que nos ha dado la oportunidad para poder estar en estos eventos. Recientemente en la Feria del Libro de Guadalajara también se presentó y bueno, pues ahí por la cuestión, otra cuestión como que tiene que ver con las pantallas, nos mandó su video y lo transmitimos en la sesión de la presentación. Así que todos hemos aprendido mucho a compartir la voz desde estos espacios virtuales. Así que nada más me queda agradecer y agradecer también a la maestra Patricia Espinosa por el tiempo para poder hablar de esta obra. La verdad es que valoramos mucho estos espacios de presentaciones de libros. Son espacios también de dignidad, son también espacios de hermandad, son espacios de complicidad con el libro, por supuesto, pero también con la autora. Así que yo agradezco mucho, Patricia, que estés aquí con nosotros, como por supuesto agradezco a la Cámara Chilena del Libro y a la gente de FILSA, que yo espero un día poder llegar con todos nuestros libros a Santiago para que puedan conocer todo el material que publicamos y que tengan acceso no solamente a estas obras de Alfonso Reyes, sino también de muchos autores, poetas y narradores contemporáneos latinoamericanos que publicamos. Tenemos muchos autores de Colombia, tenemos algunos autores de Costa Rica, hemos publicado al maestro Sergio Ramírez, por ejemplo, Premios Cervantes de Literatura, también es parte de nuestro catálogo. Así que espero pronto poder decir que nos vemos en Santiago para hablar de este libro y de otros. Así que muchas gracias. Tu micrófono, Claudia. Perdón. Pues a continuación le doy la palabra a la maestra Patricia Espinosa, a quien le agradecemos muchísimo su presencia. Patricia Espinosa es licenciada en Letras, magíster y doctora en Literatura. Se desempeña como profesora e investigadora asociada en el Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde además dirige el magíster en Estéticas Americanas. Ejerce la crítica literaria en el diario Las Últimas Noticias y la revista Palabra Pública de la Universidad de Chile. La profesora es especialista en literatura chilena, literatura y política, literatura y feminismo. Entre sus libros destacan Territorios en Fuga, 2003, La crítica literaria chilena, de 2009,
Los detectives salvajes de Roberto Bolaño, La posibilidad de una comunidad 2014, y Diamela Eltit, Políticas de su narrativa ficcional. Y Diamela Eltit, Políticas de su narrativa ficcional. Estudios desde Chile, de 2018. Diamela Eltit, quien, cabe notar, recientemente obtuvo 2 reconocimientos en México muy importantes. El premio que otorga la FIB en literatura latinoamericana y del Caribe, y también el premio Carlos Fuentes. Actualmente se encuentra preparando un libro sobre crítica literaria feminista. Patricia, pues muchísimas gracias, maestra, como decimos aquí en México. Te agradecemos muchísimo tu presencia y tu gran apoyo. Buenas tardes. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a Claudia, a la investigadora, poeta, profesora Claudia Posada, ¿ya? Por esta invitación. Para mí es un honor participar en la presentación de este libro. He trabajado durante muchos años en la poesía de Carmen Berenguer, ¿ya? Y creo que siempre es un gusto volver a leerla, volver a analizarla, y ahora bajo los presupuestos analíticos que nos plantea Claudia. Así es que agradezco mucho la invitación y bueno, quisiera leerles un pequeño texto que preparé para esta ocasión, que es el siguiente. Bueno, Carmen Berenguer publica su primer libro durante la dictadura. Bobby Sand desfallece en el muro de 1983, año en que deja de operar la censura del libro en Chile, iniciando así un largo camino de publicaciones. Berenguer es, que duda cabe, la mayor representante de una poesía política y urbana en Chile. Su palabra ruda, punk, desbordante, representa una realidad que se desborda en diversas manifestaciones de violencia. Berenguer asume la poesía como un lugar de representación, pero fundamentalmente de crítica y denuncia rabiosa, intensa. Nos habla desde una utopía situada. Quiero decir con ello que su discurso se encuentra localizado. Es la voz de una mujer que desobedece el orden patriarcal y que pone en entredicho al neoliberalismo, el predominio del mercado, la desigualdad social, reivindicando la comunidad, el pueblo y la posibilidad de un mundo igualitario. Decir Carmen Berenguer es mencionar a una poeta cuya escritura es asumida como un activismo, no como una mera testigo de la historia, sino como parte de la historia. La poeta sí se adhiere a diversos momentos de la historia del país y entrega su testimonio crónica, contribuyendo con ello a documentar, a inscribir un punto de vista inigualable. Berenguer se inmiscuye en la realidad, haciendo uso de un lenguaje pulcro, pero también coloquial, callejero, devenido de la oralidad. La calle es para ella un espacio de vida, un territorio donde se comparte, se goza y se lucha. La calle sí funciona de manera similar a su poesía, un territorio en permanente disputa. La escritura de Carmen Berenguer, sin embargo, es profundamente esperanzadora. Su deseo de un futuro sin iniquidades está siempre presente. Callejear es habitar, por tanto cabe señalar la presencia constante en su escritura de una estética de lo urbano, donde la mirada es capaz de ver el trazado metropolitano que jerarquiza de acuerdo a clases, pero también calles y avenidas, donde el centro y la periferia se confunden en un tramado identitario. La ciudad es arraigo, pero también tránsito, deambular en solitario con amigos, amigas, afectos que potencian un sentir colectivo. La libertad de su escritura es un sello. El estilo Berenguer es el desborde de la palabra, la creación de términos, conceptos como neobarroco, en Plaza Dignidad, su último libro, donde concita una estética barroca con la del barrio. Berenguer se apropia del verso y lo libera de consonancias, sin por ello perder un ápice de ritmo. Es más, su escritura condensa el verso al mismo tiempo que desafía la estrofa, la sintaxis, entroncándose con el flujo de la conciencia, corriendo como un río sin contención, libre, pero consciente de los límites que se imponen por su identidad de género, su clase y su visión de mundo. La poesía de Berenguer asume la crisis en su forma y contenido. Su escritura devela quiebres, fisuras, multifocos, multivoces, para desde allí poner también en crisis el propio género poético. ¿Cómo escribir poesía en medio de la catástrofe? Podríamos preguntarnos tras leer alguno de sus libros. La respuesta es haciéndose parte de la catástrofe,
dejando de lado cualquier posición autoral elitista. Por ello, el compromiso para la autora es fundamental. Advierto en cada uno de sus libros una urgencia por inscribir la voz de las minorías y confrontar el discurso y accionar del poder. Pocas poetas pueden hoy en día dar a luz una estética personal. Carmen Berenguer lo ha hecho con creces. Su voz es única, reconocible, necesaria. Por eso es que es tan importante este volumen. Carmen Berenguer, Plaza Tomada, Poesía 1983-2020. Antología seleccionada y prologada por la poeta e investigadora Claudia Posadas. Un libro que sin duda contribuirá en dar a conocer la grandiosa escritura de Berenguer en México y Latinoamérica. Posadas señala que su interés ha sido dar a conocer la obra de la poeta en México, ya que no había una compilación accesible en el país. Respecto al criterio de selección, el aspecto más importante de una antología señala su preocupación por la posible parcialidad en cuanto a incluir poemas de acuerdo a temas como el feminismo, minorías, cuerpo, compromiso social, entre otros. Su decisión entonces ha sido proponer un tipo de conversación que sumara rutas de diálogo. Esto significa la identificación en Berenguer de una conciencia objetora, que transita temporalmente, comillas, y se materializa en un correlato conexo con una trama histórica de violencia de Estado e imposición de un capitalismo llevado al extremo ejercido contra el pueblo chileno. Cierre de comillas, nos dice Posadas. Concuerdo con la identificación del eje de la escritura de la poeta en una conciencia objetora, disruptiva, por tanto crítica ante la violencia de la venida del poder capitalista, instalado en Chile con radicalidad desde la dictadura al presente. La plaza, de tal manera, para la investigadora se levanta como un símbolo, un centro donde convergen diversidad de ciudadanos y ciudadanas de diversos sectores sociales. La plaza como figura recurrente operaría de tal modo como una metáfora del ágora, un lugar, nos dice Claudia Posadas, donde se manifiestan todas las voces de una sociedad. La antología identifica en el último libro de Berenguer lo que será el eje de su poesía, una plaza biterritorial, la plaza como zona cero, donde se inicia la revuelta social, y la plaza rebautizada por la ciudadanía como Plaza Dignidad, tachando el nombre Plaza Baquedano, apelativo que homenajeaba al general Manuel Baquedano, activo partícipe del despojo y atrocidades cometidas durante la llamada pacificación de la Araucanía. Este último evento no fue más que la consolidación de una política de exterminio y saqueo al pueblo mapuche. Claudia Posadas identifica finalmente 6 temáticas en diálogo en la obra de la poeta: la tensión social, el cuestionamiento del sistema y la denuncia de la dictadura, el cuerpo cosificado por el poder, la tortura y el sacrificio del individuo como lucha, la mujer como individuo violentado, lo urbano y su cimiento colonizante, y finalmente el lenguaje. Es necesario agregar que este volumen no sigue un orden cronológico, sino que se vincula a los ejes temáticos ya señalados. Quiero destacar en el texto introductorio de este volumen el diálogo que la propia Claudia Posadas ejecuta. El dialogismo no es solo parte de la propuesta analítica de la obra de Berenguer, sino que se encuentra al interior de la escritura de la antologadora. Posadas despliega un lenguaje teórico para luego adentrarnos en la biografía de Berenguer, lo que resulta un tremendo aporte. Claudia se sitúa siguiendo la ruta de Berenguer en el anochecer del 15 de noviembre de 2019 en la Plaza de la Dignidad, en el hogar de Carmen Berenguer, aludiendo incluso al ángulo de su visión, ya que la poeta vive en el segundo piso de las torres que rodean la plaza. Claudia, con un tono de escritura poético, se adentra en la revuelta chilena desde una mirada personal, íntima y cómplice con la lucha ciudadana del país. Claudia Posadas, finalmente, identifica lúcidamente esta poesía como anticolonial, antilogocéntrica y antipatriarcal. A lo anterior me permito agregar antineoliberal y antiuniversal. Posadas ha elaborado una antología mayor, situada, localizada. Hay acá una voz que manifiesta su propuesta estética y que, al igual que Berenguer, se vuelca con pasión hacia la figura y letra de Carmen Berenguer, una poeta que escribe con sudor, con ira, desde la memoria y el cuerpo, reinventando la poesía, cuirizando la escritura desde una mirada de mujer mestiza, 1000 veces violentada. Felicitaciones entonces a Claudia Posadas, investigadora y poeta, por su gran trabajo de visibilización de la escritura heterotópica de nuestra inigualable Carmen Berenguer. Cuando digo heterotópica me refiero a una escritura como contraterritorio diverso, dialógico y disidente con las violencias hegemónicas. La poesía de Berenguer hoy se vuelve más importante que nunca.
Chile se encuentra a puertas de una elección presidencial, donde uno de los candidatos pertenece a la ultraderecha pinochetista. La historia parece a punto de repetirse en su lado más horroroso. Me refiero con esto a la reiteración de la política dictatorial. Por lo mismo, la escritura de Berenguer, y particularmente su último libro, resulta tremendamente necesario para leer nuestra historia más reciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, Carmen, por tu grandiosa escritura, y Antonio, por tu trabajo de edición del libro. Muchísimas gracias, Patricia. Pues estoy muy conmovida al punto del llanto, diríamos, por este texto. Para nosotros, para la Universidad Autónoma de Nuevo León, para Carmen, para una servidora, estas palabras tuyas, que sabemos que eres Gallego Max, en este momento sí, hola, ¿cómo le damos la están? palabra. Hola, hola. Que sabemos que es una de las críticas literarias más importantes y de mucho rigor en Chile, significan muchísimo y significan cerrar con broche de oro, con broche de amor, con broche de dignidad. Ay, perdón, estoy muy emocionada. Todo este año hemos trabajado con la poesía de Carmen. Muchísimas gracias y le doy la palabra a Max Sáenz. Max Sáenz, y agradecemos que se haya incorporado en algún lugar del aeropuerto. Gracias, Max. Licenciado y magíster en literatura, doctor en estudios de la cultura. Ha publicado La diversidad de los duendes, cuentos, 1995, El disco duro de la ciudad, novela, de 1998, Antología de las literaturas emergentes, 1999, Claves para entender la literatura emergente de fin de siglo, estudio crítico, de 1999 también, Cero, Crónicas de 2004, Yo soy como soy, porque no soy como ustedes, me encanta, ensayo, de 2008, Antología del cuento chileno, de 2016, ha sido director de la Asociación de Editores de Chile y actualmente es director de la editorial chilena independiente Mago Editores, que ha realizado un trabajo muy destacado en la difusión, promoción de la literatura chilena y latinoamericana. Y bueno, es un incansable promotor de nuestras letras. Pues muchas gracias, Max. Y pues agradecemos muchísimo la edición de Plaza de la Dignidad, un gran testimonio visual y también emotivo, político y poético, un testimonio de conciencia de la situación sensible que vive Chile. Muchas gracias, Max. Adelante. Oh, mira, muchísimas gracias, Claudia, por tu presentación, por las palabras que has dicho, por mi trabajo. Acabo de aterrizar. Estoy aquí en una salita antes de salir en el aeropuerto, porque sin duda que debía estar. Soy uno de los responsables de que esto se esté desarrollando, responsable también de ese maravilloso libro que se llama Plaza de la Dignidad, a quien estoy viendo ahí, a mi querida Carmen Berenguer, que aprovecho de decirte que la próxima semana te voy a ir a visitar. Sí, ya hace mucho tiempo no ando por las cruces. Bueno, agradecer a todos, a Antonio, a Patricia Espinosa, a Harold, a ti misma, Claudia, por hacer posible que, a Antonio creo que lo mencioné también, hacer posible realmente que la literatura se reparta, se comparta, se haga cómplice, no solamente porque es poesía, sino que es una poesía que interpela, que provoca, que nos pone en complicidades tan especiales y singulares que hace que efectivamente nosotros como lectores, como editores, como escritores, estemos también a esas alturas, ¿no? Y por eso que yo quería dejar un saludo, agradecer a la gente de la Cámara del Libro, de ProLibro, a Guido Flores, a Jocelyn Maripán, quienes han estado siempre colaborando con
nuestro trabajo. Y por supuesto que estos dos libros no hacen más que concretar ese trabajo de hermandad entre la cultura, los pueblos, la literatura y específicamente la poesía mexicana y chilena, que siempre ha estado en una relación muy estrecha. Y este libro, Plaza de la Dignidad, y el libro Plaza Tomada, antologado de manera excepcional por Claudia Posada, no hace otra cosa que decirnos que estamos por un camino donde la idea de la unión de los pueblos latinoamericanos a través de su literatura se hace más empírica. Y sin duda que nosotros siempre vamos a entender que nuestra literatura y nuestra poesía va a dar cuenta, va a dar registros, va a poner en evidencia precisamente las distintas problemáticas, las distintas situaciones que hacen de la poesía latinoamericana que uno pueda revisar la historia a través de sus textos. Sin duda que Plaza de la Dignidad, que es un libro que publicamos y presentamos precisamente el 18 de octubre del año pasado, donde se cumplía un año del estallido, de la revuelta, de esa gran interrogación que se le hizo a este sistema neoliberal, y que ojalá el próximo domingo podamos no retroceder, podamos no haber perdido el tiempo y la gente pueda votar por Boric, porque realmente estamos en una encrucijada bastante peligrosa. Y este libro de Carmen Berenguer, sin duda, que registra como testimonio ese periodo tan importante de nuestra historia última, que precisamente es el levantamiento de miles y miles de personas que dijimos basta, que dijimos que este sistema, la verdad que es un sistema corrupto y coludido. Es un libro que se desplaza precisamente por la memoria colectiva, visual y textual del Chile de este siglo XXI. Por eso que a nosotros nos llena de emoción estar presente aquí, estar diciendo lo que digo y estar siendo también responsable y cómplice de un trabajo maravilloso como es el trabajo de la escritura de Carmen Berenguer. Porque yo siempre digo, no hablo de poesía de Carmen Berenguer, sino que hablo de escrituras, porque rebalsa los límites de los géneros, pone en evidencia precisamente esa fractura, esa interrogación al límite, desborda. Es una escritura única. Por eso que yo siempre he expresado que estamos frente a una escritura que ha roto precisamente toda la linealidad de la literatura chilena. Y somos afortunados de poder leerla y tener esa amistad con Carmen. Así que yo quería, en este tránsito, en el aeropuerto de Santiago, dar este saludo, esta expresión de gratitud, pero también es una expresión donde nosotros nos sentimos tan parte de esos trabajos que se producen en nuestra literatura, tanto chilena como mexicana. Decir que estos libros están circulando tanto en México como en Chile, están circulando por canales de distribución bien especial, están ambos en las mejores librerías de México, y en Chile también se puede encontrar en buscalibre.cl. Ambos libros ya pueden ser adquiridos a través de esa plataforma. Así que yo les quiero dejar un inmenso abrazo. Carmen, te ves muy bien, te veo ahí de amarillo. Un abrazo gigante para ti y nos estamos viendo. Gracias, Claudia. Gracias, Patricia, Antonio, Harold, por su generosidad. Aquí siempre hay generosidad y hay que destacarla por su generosidad de estar aquí y también por su complicidad. Así que un abrazo inmenso y seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Max, por hacer el esfuerzo
de incorporarte. No es fácil en un viaje, pero aquí estás, gran editor, un hermosísimo libro, Plaza de la Dignidad, que aquí es posible tenerlo en México gracias a este sistema de impresión bajo demanda, un gran testimonio visual, unas fotografías magníficas del estallido de 2018 y, bueno, por supuesto, un gran testimonio de conciencia poético de esa situación tan sensible que vive Chile, pero que también compartimos como pueblos americanos. Pues, no, a reserva de que haya alguna otra indicación, no, a los organizadores pregunto, le doy la palabra a la maestra Carmen Berenguer, que nos va a dar un amplio recital para cerrar el año con broche de oro de su magnífica poesía. Carmen, ¿cómo estás? Adelante. Hola, ¿cómo están? Quiero decir unas palabritas primero, antes de leer. Dos cosas, pocas cosas en realidad. Darle las gracias al conjunto que me ha presentado, pero particularmente también resaltar a los dos editores, uno de México, otro Chile, ¿no? Que han estado publicando mi trabajo, que es bastante importante porque siempre los editores, a mí yo digamos he seguido de alguna manera los editores que son más conscientes con la escritura, ¿no? Que generalmente son escritores y editores, entonces tienen una relación profunda con lo que es hacer literatura. Así que ambos, Antonio Ramos Revillas, que viene de Monterrey, ciudad que estuve un tiempo y que me tocó conocer a Margarita Minerva en un encuentro literario, que en paz descanse, ¿no? Una mujer poeta maravillosa, muy joven, que nos dejó y que fue muy doloroso para mí, puesto que hicimos una relación profunda mientras yo estuve allá. Ella fue directora también de la capilla Alfonsina Storni. Entonces, bueno, luego entonces quiero decir de Max. Max lo conozco de cuando éramos ambos alumnos en el ARSI, ¿no? Él estudiaba literatura, era más joven que yo, bastante más joven que yo, y nos tocó estar en conjunto allí en 2 generaciones y que realmente hicimos buenas lecturas, buenas migas, hasta el día de hoy. Luego decir de Claudia Posada. Claudia Posada ha sido como la guía de mi escritura, de mi propuesta, de mi lectura literaria, a la cual ella le dio, como bien dice, muy bien dicho lo que acaba de decir Patricia sobre la escritura de Claudia Posada, digamos, cómo se atreve Claudia a romper también con las formas que a veces son académicas y que son más cerradas en ese sentido. Entonces ella también abre un campo prolífico allí y también lo hace de una manera realmente importante porque se cruza también con mi escritura. Y yo me asustaba mucho, yo le decía a Claudia muchas veces que cómo era posible que un libro que es parte de la academia, que es una antología, tuviera tanta resonancia en los medios mexicanos. Y la verdad es que fue todo el trabajo de Claudia Posada, hacer esta difusión que ustedes no se pueden imaginar. Digamos que muchas veces estuve al borde del colapso porque eran 3 o 4 medios en el día. Entonces significaba un esfuerzo enorme porque uno muchas veces se puede repetir. Entonces hay que revisar constantemente qué más puede aportar para no repetirse. Y eso significa un trabajo también. Entonces, en ese aspecto, yo le agradezco a Claudia esa
esa verdadera actividad al cual estuve sometida todo este año entero. Pero es que México es México, y México tiene cultura. No quiero decir con esto que nuestro país no la tenga. Nuestro país ha borroneado y ha maltratado la cultura nuestra. Entonces, en ese aspecto, creo que la cultura que tiene México es inmensa, porque también es un país muy grande. Entonces, y además trata muy bien a sus productores, escritores, etc. Bueno, ahora me voy a... Lo otro que quiero decir también es agradecer a Patricia Espinosa, que es una crítica que, digamos, hoy día causa pavor, ¿no? Porque tiene una visión muy estricta de lo que es la literatura. Me parece a mí que ella realmente ha limpiado el polvo de la escritura y ha limpiado el polvo de la producción literaria de este último tiempo. Ella es una persona realmente, como muchas personas dicen, digamos, Patricia Espinosa dijo tal cosa. Bueno, sí, ella es así. Y efectivamente me viene leyendo bastante tiempo, eso es efectivo. Así que gracias, Patricia, de nuevo, por estar frente a frente otra vez acá. Nunca olvidaré las otras lecturas que tú has hecho de Mama Mark y de otros libros anteriores. Entonces, ahora también quiero decir algo más. Ese activismo que dice Patricia Espinosa, creo que estoy siguiendo un poco o intentando seguir la ruta de Hannah Arendt, ¿no? Ustedes saben quién es Hannah Arendt, pero Hannah Arendt es una mujer tan excepcional porque rompe precisamente con la filosofía. Ella dice que no quiere que le digan filósofa, porque ella es una activista. Entonces traslada ese activismo callejero, que efectivamente yo también lo he hecho, pero la intención de ella es trasladar ese activismo a la palabra como activismo, como movimiento. Entonces eso me pareció a mí tremendamente interesante y por eso he seguido un poco su ruta, ¿no? Por otro lado, también quiero decir que la palabra barrioco, para hacer honor a la justicia, muchas veces están conversando dos personas del neobarroco, como me ocurrió a mí con Pablo, con el escritor Pablo Paredes. Y con los dos llegamos al barrioco, porque consideramos que el barroco era una parte de excelencia en la escritura del mundo, clásica, y el neobarroco, que a su vez recoge partes del preciosismo del barroco, pero lo ensucia un poco más. Nosotros quisimos, por lo menos yo lo retomé de nuestras bocas y lo quise reponerlo como a partir de ese lugar que también me han situado a mí un grupo de escritores bastante importantes como José Coser, como digamos Eduardo Espina, como Roger Santibáñez, etcétera, como dentro del grupo del neobarroco. Entonces yo dije barrioco, me gustó la palabra barrioco porque retoma el barrio, lo hace bien latinoamericano, ¿no? Recoge el barro también, entonces en esa espesura está la escritura, ¿no? Bueno, esos han sido mis preceptos, mis entradas con la literatura, que en verdad en mi juventud fui bastante rabiosa, molesta, y me ha tocado estar al lado de cosas. Yo no pensé nunca que iba a estar en medio de un estallido como el que estuve en el año 2019. En el medio, porque uno sabe los estallidos. Yo les conté una vez por ahí en un libro que una tía abuela mía siempre recordaba no las fechas de los acontecimientos, sino decía en el año del terremoto, ¿no? Como habían varios terremotos, entonces iba ella hablando en el año del terremoto, mi hijita tal, pasó tal cosa, etcétera, etcétera. Bueno, entonces yo pensé
que me había tocado de alguna manera vivir en los años oscuros de Chile, que yo no había pedido, ni ningún chileno, digamos, había pedido estar en estos años tan brutales que hemos vivido de hace 50 años. Esa es la realidad. Nunca estuve, digamos, feliz ni contenta cuando asumió Patricio Aylwin. No estuvimos con mis amigos nunca felices porque sabíamos que eso era estar a medias, no en real profundidad de los cambios que tenía que hacer Chile. Y esta vez, en el año 2019, creo que se presentaba otra gran alternativa que vislumbro que va a poder ser en medio y en profundidad, no a partir solo del joven brillante candidato como es Boris, ¿no? Sino más bien, Gabriel Boris, sino más bien es más allá del mismo Gabriel. Es Gabriel, pero más allá del mismo Gabriel. Es más allá del mismo Gabriel porque lo que estamos acá y el puntum para mí es la convención. La convención es nuestra carta fundamental por la cual queremos que sea real. Ese es el punto en el cual tenemos que votar, ojalá todos los chilenos, por esta encrucijada para derrotar de una vez por todas el neofascismo y el fascismo chileno. Ese es para mí la más importante lugar. Sí, yo me siento feliz de estar en esta mesa y feliz de estar en esta encrucijada de nuevo y ojalá no seamos defraudados. Voy a dar lectura entonces a unos pocos poemas del libro, que a su vez quiero agradecer también a mi pareja que decidimos hacer juntos el libro. El profesor de la Universidad de Chile es un científico y su gran hobby es la fotografía. Entonces, sí, trabaja mucho los insectos y los pájaros. Y por primera vez, digamos, a hurtadillas sacaba estas fotos porque era complejo sacar fotos hacia la calle en los momentos del estallido. Y yo le agradezco mucho que me haya facilitado poder usar esas fotos. Así es que no estaba muy contento en un principio, pero bueno, yo lo convencí. Así es que bueno, muchas gracias. Esto que voy a leer acá, y comienzo mi lectura con esto, dice, lo viví. Las llamas rodearon mi plaza. Se llama dignidad. Hay un panfleto que habla de la ira, que se convierte en rabia y la rabia en rebeldía. Lo vamos a quemar todo. Y usaron acelerante y saltaban las chispas donde vivo. Fue extremo. Mi plaza está viva y colorea. Es la Guernica Sudaca del sur. Es Bronx en la acera sur del continente. Es mi barrioco donde escribo. El día que dejaron ciego a un joven luchador en esta plaza. Este era un panfleto que corría por la calle y que yo lo recogí y decía eso. Me parecía increíble y yo recogí esa rabia que había allí, extrema a veces, pero también con bastante seguridad de lo que estaban haciendo. Ahora les voy a leer Olla Común. Bueno, yo crecí con las ollas a común. Alrededor de mi cuadra, el barrio, yo viví en barrios de Santiago, urbano, y habían ollas a común cuando los tiempos y las chauchas escaseaban. Así que conocí eso. Es en esa caminata que presumo volví mis ojos hacia atrás y vislumbro esa olla grande rodeada de mujeres en silencio ancestral, echándole alimentos recogidos por la solidaria comunidad que existe todavía en este pueblo, dibujándose en esos ojos de niña, mirando en el colegio de antaño, los fervores junto a los dolores, nada para echarle al estómago,
nada para dibujar corazones en el aire y pedir una ración de pan, recoger las verduras en desuso en la vega, recoger los tomates a punto de la descomposición, antes que ese podrido invadiera el cocido en la olla, en la que calentaríamos la guata. En esos tiempos de invierno, cegados por la indiferencia, rumiamos las mujeres alimentando a los pequeños allegados a esta incertidumbre de miedo. Así como dormíamos abrazados, hermanos en la cama de noches largas, acurrucados de frío, hasta llegar los dedos en las mañanas de las heladas de agosto. Hasta el otro día en la escuela en el jarrón de leche con una marraqueta y un pedazo de dulce de membrillo. Una delicia en los tiempos de las chauchas. 9 años, y la tormenta llegaría en este andar, con zapatos rotos en el 49, año de andar rota por dentro, rota por fuera, con harapos del camino a la escuela, en el olor a los braseros, infancia con rodillas salientes y heladas. Así se fraguaba el resumen de la vida. En esos tiempos, y es que al doblar la esquina estaban las mujeres alrededor del fogón y una enorme olla. Conversaban y se reían con los cucharones que subían y se hundían en mis sueños, mientras llegaban acercándose tristes los hombres, niños, niñas y mujeres. Siempre las mujeres en las labores del mercado. En esos antaños me cobijaba en la tristeza cuando miraba las vitrinas con animales muertos adornados y coloridos. Y me gustaba niña, afirmaba mis razones de existir. Sacaba un lápiz y dibujaba una pierna de cerdo, un pollo entero con zanahorias de un color que no era salmón ni anaranjado, pimientos rojos y cebollas de color perla. Al seguir el camino del hambre, simulaba una casa, atisbando cómo vivían en torno a la mesa alumbrada. Entraba hasta la mampara, luego salía corriendo como si me persiguiera el demonio. Me devolvía y me atrevía a mirar por entremedio de los visillos el almuerzo de unas cazuelas gruesas en aceites, salpicada en color y pimientos rojos. Me aprendí todos esos platos de solo admirar su riqueza de cocina comparada con mis platos de la infancia. Así creció mi chiquilla, taciturna, simulando dibujar las alcachofas y postres de leche, amparada de no sé qué remotos tiempos. Entraba al almacén y me robaba una cebolla. Todo podía faltar en mis lentejas, nunca una cebolla. Mientras salía corriendo, el dueño gritaba: chiquilla mierda, y riendo por dentro llegaba al cuarto y se la pasaba a la abuela como una gata agradecida de la casa del día. Ese símbolo fue el símbolo de las mujeres chilenas, y yo creo que de todo el mundo, cuando se pasa hambre. Y es el símbolo de las mujeres en donde se aprendió a hacer política. Es el político la olla común. Y es político hacer la olla, porque allí se manifiesta el habla mujeril, el habla que está allí con problemas. Y eso es político. Entonces, ahora me falta, voy a leer inmediatamente que me encuentre. Gustavo Gatica es un muchacho que perdió los ojos en la plaza. Y yo estaba ese día allí. Y por eso fue algo profundo de ver.
Deja que ilumine esa oscuridad desde aquel día. Que camine sin una salida. Quise dar la vuelta y se me vino encima. Vino una ráfaga, vi solo pañuelos aireando la tarde. Que de inusitada realidad no volví a abrir los ojos. Nunca más se vino encima esa tarde, sin prevenir ni un soplo de viento, ni un segundo de olvido en esos destellos de luz. Solo el compás de mis pasos en la vereda. Sin recordar, se me vino encima ese choque de rayos en los ojos y vislumbré la tarde, como un desvío del sol, y se me vino encima ese golpe en los ojos. Y no vi la tarde, se me vino a negro y el sol recortó el estallido en mis ojos. Se me vino a negro y cayó la tarde el resplandor, que me cegó la tarde, ese pedazo de calle quedó mirando. Cegado, estallaron imágenes de luces sangrientas. Rodó la tarde de mi vida, se me vino a negro. Recorte de pasto verde se me vino a suspiro. Fue la tarde, ese pedazo, estabas junto a mí ominoso, se me vino a negro. A ciegas quedó viendo a negro el estupor de la violencia. Fue ese recorte un segundo. Me encandiló la vida a violáceo, el parpadeo cayó a negro. Reventó mis ojos y fue noche sin luna. La sutileza del espanto, como un acantilado que golpea al mundo. Empantanado en el recuadro de la plaza, cayó a negro el barro del infierno. Iba airoso con la bandera al frente, fuerte y llano, caía negro. Paralizó el cuerpo, los zapatos, el viento, la ira. Se me vino a color la llanura, a color mi sangre rodaba por el rostro, mi vida a negro. Un relámpago se escurrió, los ojos recortados saltaron. Se vino encima el júbilo de mi corazón, la bandera cayó a negro. La oscuridad repentina me soltó el espejismo de venir esa tarde a la calle. Se me vino a negro y se recortó la tarde. Se me vino a negro y se recortó la plaza, la calle, la alameda. Se recortó, se me vino a negro. Este poema 2020, que alguien me lo criticó mal, pero que otra persona le dio en el clavo. Y ustedes se van a dar cuenta por qué. 2020, desde la esperanza, los sueños, los deseos, esas palabras que escuché en distintos tonos, rezos, mantra, plegarias, discursos políticos, versos, lo que nos enseñó a amarnos, todo lo que abarca el calendario, los años inamovibles como susurros acontecidos en el tiempo perdido de ocio, de juegos, en tardes infinitas del principio de la vida. Todo es imaginario, entre el estallido en las calles de mi ciudad, como el aullido del poeta, la leche de la loba en el bosque de Darío, el campanario de Neruda, los gemidos de Roca, el murmullo de la incansable rogativa de la Mistral, los cartoneros de Parra, en la era del romanticismo, retratos en el perchero del mundo, en la casona que se vino guardabajo, en esa tarde, en la lluvia repentina, en Valparaíso, junto a las fotos de familia pegadas a la pared, cuando se derrumbó Chile, imágenes sostenidas con clavos en aquel tiempo de voces y melodías, imperecederas en esta fantasmagórica ciudad, en estos pueblos ventisqueros, junto a los pirquineros, notas ancestrales en toda nuestra historia. Estás tú, Salvador Allende. No hay casa en Valparaíso y en todo Chile donde no esté colgado en la pared Salvador Allende, con clavo.
Y llegando ya prácticamente a la última lectura, tenía ganas de leer esto que no lo había leído casi nunca en este libro, que se llama A Oscuras. Llegamos a las 12 de la noche, desolador ingresar a la zona cero, a oscuras. Nadie, locales cerrados a machete. No he echado de menos ese bullicio local de las caminatas a las 4 de la madrugada. Ahora estoy sola, todos duermen y puedo pensar. A ratos siento como si ese mundo se fue. ¿Y qué queda? ¿Qué va a quedar? Algunos se apresuran a nombrar, invitar sus deidades literarias, conservadoras, arrogantes, como si ese mundo perdurara. Es incierto ese momento, bello en toda su osadía, precaria, pone en entredicho la cursilería latente. Pienso en tantas palabras que perfilaron su fin como sus utopías, tantos que se rellenaron gozando el esplendor del mercado literario que les ofreció tribunas y planas, en los deficientes espacios que el mismo mercado les enseñó a lucrar, recién salidos de la cuna, laborando su escalera para subir, ganas, ganar y tener y subir en los escaños de la fama, revolcando lo viejo en el hilo delgado hacia el camino fascista neoliberal que vi en los escaparates de las librerías, estantes, en el negocio del libro, sin pensar que de algún modo se acercaban a los halos de la corrupción. Y lucrar con la palabra es una hedionda cosa. Recorro imágenes que con soltura se consagraban a estar, dejando fuera la dura estancia de estrellas y estrellitas, que quedó siniestramente al desnudo lo que hay que hacer para lograrlo. O el nacimiento del teatro empresa económica con el gobierno de los oportunistas. Voy revisando a los jóvenes haciendo un partido que se rajó en pedazos. Estas noches de cabildos internos me han servido para revisar el mundo en que he vivido y cómo nos hemos mojado en lo nauseabundo solo por estar. Me pasan imágenes nocturnas de la farándula del porvenir, que el estallido me lo permite. Muchas gracias. Pues no sé si Guido o los organizadores tengan alguna indicación, algunas palabras. No me han dicho nada, ni tampoco por el WhatsApp. No me resta más que agradecer. Sí, decir unas cosas brevemente, puesto que esto es muy importante, es muy especial, como dije hace rato, para todos nosotros, sobre Salvador Allende. Y creo que se lo digo en libro de Plaza Tomada. Hace muchos años, Carmen, Antonio, Patricia, pero muchos, estoy hablando de 30 años, yo tendría, bueno, no digo cuántos, pero muchos años, era muy joven. En alguna estación de radio mexicana, en las madrugadas, pasaban íntegro el discurso, el último discurso de Salvador Allende, dicho en Radio Magallanes. Creo que era Radio Educación, Antonio, no sabría decir, eso fue hace 30 años más, pero yo lo escuchaba mucho y creaba una atmósfera temporal, apocalíptica muy extraña. Muchos años después averigüé quién era esa persona, por qué decía esas cosas, qué significaba, y creo que desde entonces me he sensibilizado, pero desde una manera, desde el inconsciente, por eso es algo tan profundo, tan importante y tan emocionante, pues haber podido hacer este libro. Por otro lado, Carmen, sí, gracias. Sí tenemos una amplia cultura y canales de difusión, etcétera, en México, sí, pero dos cositas. Sin el apoyo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del maestro Antonio Ramos, de Jessica Nieto, la editora, del maestro Celso José Garza, hubiera sido imposible dar un paso pues a este gran apoyo. Y pues sí tenemos una gran cultura, lo que ustedes quieran, digan,
pero en México no tenemos una crítica literaria a la altura, al nivel y con la calidad moral y literaria de Patricia Espinosa. Por eso muchas gracias por estar aquí. Pues no me queda más que despedir a todos, agradecer a Max G. Sáenz, editor de Mago Editores, su presencia, a la Cámara Chilena del Libro, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a ti, Carmen, Patricia, pues esta presentación. Y pues no sé si los organizadores tengan alguna indicación, o bueno, nos despedimos y agradecemos. Y pues mucha suerte, pueblo chileno, y aquí estamos. Muchas gracias por todo este gran apoyo, por todo este gran año de difusión y de diálogo entre México, Chile y entre Latinoamérica y entre nuestras conciencias. Ay, perdón, muchas gracias. Con la presentación de estos dos libros de la destacada poeta Carmen Berenguer, despedimos esta jornada de 11 de diciembre aquí en Filsa 2021 en el sitio prolibro.cl. Los invitamos para mañana, al mediodía, a las 12 del día, comenzaremos con la presentación de la Orquesta Juvenil de la Corfogae. Los vemos mañana entonces. Hasta luego.